Buenas tardes, doctor. Vamos a esperar unos minutitos más que se conecten más de sus compañeros. Hasta ahorita todo va bien en las clases. ¿Me van entendiendo? De los que están. Me avisan cuando ya lo vean, por favor. Ya se ve, doctor. Bueno, el día de antier vimos lo que es la parte del control de autorregulación, ¿verdad? Vimos la presión de perfusión, vimos el volumen sanguíneo cerebral, en este caso, tanto en tejido gris como en tejido blanco. Vimos el mecanismo de autorregulación, cómo sucede, cómo ocurren esos cambios. Si mi baja mi PAM, normalmente genera vasodilatación hasta el límite de 50. Si aumenta mi TAM, generamos vasoconstricción bajo el efecto de Baylis, ¿verdad? Vimos diferentes formas en la cual se puede modificar en base a las concentraciones de lo que es mi PCO2 y mi O2. Y pues bueno, realmente los extremos es lo que normalmente me va a repercutir. Tratamos de mantener la homeostasis para que no tengamos cambios en este caso de lo que es la presión de perfusión cerebral, ¿verdad? Y aquí nos quedamos. Hola, hola. ¿Sí? Una cosa, doctor. En esta. ¿Sí? Sí, doctor. Y en esta gráfica, pues bueno, tenemos lo que son los diferentes modificadores, en este caso de la presión de perfusión. Este es el mecanismo de autorregulación, la presión ideal para que funcione correctamente mi sistema nervioso central. Este es el flujo sanguíneo, cómo se modifica tanto en aumento como disminución y los cambios que normalmente se van presentando en base a lo que es la presión intracraneal. ¿Verdad? Aquí vimos como en este caso mi PCO2 normalmente tiene que tener una muy buena concentración arriba de 90 para que no modifique realmente en este caso los cambios de vasodilatación. Si disminuye, está relacionado el O2 con la TAM, acuérdense ustedes, en este caso con la presión arterial, y pues bueno, genera vasodilatación, pero pasando de 50, pues ya son los cambios que normalmente vamos a generar a nivel de lo que es mi tejido cerebral. Lo mismo en este caso mi CO2, ¿verdad? El CO2 como va cambiando, les había yo dicho que lo tenemos que mantener entre 35 y 45 para que no genere cambios. Cuando este pase, bueno, en el paciente, la hiperventilación es un mecanismo de mejorar lo que es el edema cerebral, pero acuérdense que debe de ser de forma temporal. ¿Ok? Entonces solamente lo utilizamos cuando el paciente está intubado y cuando tenemos un cráneo hipertensivo severo. Aquí tenemos un traumatismo craneoencefálico, como en este caso, pues bueno, debido a la masa, pues en automático no puede tratar de compensar ese aumento de este componente y en automático de mantener una presión de 10 se va hasta más de 40 dependiendo del volumen que se haya extravasado hacia mi tejido cerebral. La hipertensión arterial, pues bueno, ya les había yo dicho que si aumenta la TAM va a generar disfunción endotelial, hiperperfusión y esto va a condicionar edema de tipo vasogénico o lo contrario que pues bueno, las hipoxias y la disminución de CO2 van a generar en este caso edema de tipo citotóxico. En esta otra imagen, pues bueno, también tiene que ver un poco la viscosidad de la sangre. Acuérdense ustedes que en este caso valoramos la viscosidad en base a la concentración del hematócrito, que tiene que ser más o menos tres veces el valor normal de la hemoglobina.
Es muy diferente la concentración de hematócrito en los pacientes que viven al nivel del mar que en un paciente que vive a 2,000 o a 3,000 metros sobre el del mar. ¿Ok? Ahora, pues bueno, estos cambios no hay ningún problema cuando lo mantenemos entre 30 y 50. Pero bueno, en aquellos pacientes que viven a alturas bajas sobre el nivel del mar, a la hora de que empiezan a subir o a escalar a más altitud, pues bueno, hay cambios en este caso de la concentración del hematócrito, donde se empieza a concentrar y esto me va a condicionar que el flujo sanguíneo cerebral empiece a disminuir. Por eso en los pacientes que hacen alpinismo, que suben a alturas demasiado rápido, van a tener este problema con una cefalea intensa, con presencia de vómito, que incluso pueden llegar a convulsionar precisamente porque tenemos problemas de circulación. El otro problema, pues bueno, cuando el hematócrito baja en pacientes que están chocados, en pacientes que normalmente están muy diluidos, pues bueno, en este caso el flujo sanguíneo circulante aumenta para tratar de compensar esa disminución de esta concentración de oxígeno. Lo ideal es mantenerlo entre 30 y 50. Y bueno, en esta tabla de resumen, pues bueno, ya vimos cómo en este caso la disminución de mi PCO2 va a disminuir el flujo sanguíneo cerebral, sobre todo en aquellos pacientes que los hiperventilamos para disminuir el edema. En el aumento en la hipercapnia, pues bueno, vamos a generar en este caso el aumento del flujo sanguíneo cerebral generando vasoconstricción. En este caso, la concentración de si mi PO2 disminuye, acuérdense ustedes, sobre todo cuando pasa arriba, en este caso, menos de 50 milímetros de mercurio, trata de compensar aumentando el flujo sanguíneo, pero pues lo ideal es mantenerlo entre 50 y 150, ¿ok? Y los cambios que normalmente se van generando, si mi viscosidad, si mi hematócrito está aumentado, pues bueno, trata en este caso de compensar esa lentitud, en este caso de lo que es el componente sanguíneo para tratar de mejorar la hipoxia. Ahora vamos a hablar de la etiología del cráneo hipertensivo. Acuérdense ustedes que tenemos un componente de tejido cerebral, un componente vascular y un componente de líquido cefalorraquídeo. Cualquiera de los tres que me generen aumento, acuérdense ustedes que tiene que ser compensado con una disminución de los otros dos. Si no, entonces vamos a empezar a tener datos de cráneo hipertensivo. A nivel parenquimal, pues bueno, todo lo que es un proceso de isquemia, un proceso de infección, un proceso de lo que es en este caso metástasis, problemas sobre todo de hiponatremia, de hipotiroidismo, de hiperamonemia, en este caso de hiperurinemia en los pacientes renales, en los pacientes tiroideos, pues bueno, vamos a aumentar este componente y pues bueno, todo esto me va a generar que genere cráneo hipertensivo. Patología vascular, tenemos tanto componente venoso como patología arterial. Bueno, del componente venoso ya vieron ustedes la trombosis del seno longitudinal superior, síndrome de vena cava superior, como sobre todo en el síndrome Pemberton, la compresión yugular, sobre todo en aquellos pacientes que tienen una masa o tumoraciones, un PIT apta, sobre todo en aquellos pacientes que tienen intubación y que esté no sincronizado de manera adecuada. En los pacientes que tienen patología arterial, pues bueno, tenemos los aneurismas, que son masas que obviamente que generan cefalea. Envenenamiento por CO2, pues generan sobre todo en este caso congestión arterial, las crisis convulsivas, sobre todo en este caso en el periodo crisis convulsivas, pues vamos a generar en este caso vasodilatación, la hipercapnia, la hipertensión maligna, ¿verdad? Los anestésicos inhalados que también generan hipertensión van a generar que secuestren sangre y que esto genere como tal sintomatología de cráneo hipertensivo. Tenemos aquí también los vasodilatadores, los angiólogos que utilizan vasodilatadores para mejorar la circulación periférica, como en este caso el isosorbide, el sildenafil, en este caso el óxido nitroso, la nitroglicerina, también generan vasodilatación. Una sintomatología clásica de ellos es la cefalea. Patología del líquido cefalorraquídeo. Bueno, ¿en qué pacientes? Acuérdense ustedes, cualquier patología de hidrocefalia obstructiva, hidrocefalia absortiva me van a generar esto. La presencia de pseudotumores cerebri que generan aumento de la producción de líquido cefalorraquídeo
quistes aracnoideos que impiden la circulación de líquido cefalorraquídeo, neoplasias del plexo coroideo que generan más producción de líquido cefalorraquídeo, y en aquel paciente que ya tiene una hidrocefalia y que tiene un mecanismo de válvula de derivación ventrículo-peritoneal que no esté bien sincronizada o que esté obstruida, que tenga algún problema de circulación, pues bueno, va a generar también el problema de hidrocefalia. ¿Ok? Ahora voy a comentarles ciertos factores que pueden contribuir en el aumento de la presión intracerebral. Y el paciente ya tiene como tal una masa, tiene alguna etiología, y hay factores que pueden condicionar que empeoren los pacientes. En aquellos pacientes que utilizan sedantes, narcóticos, pues bueno, alteran el mecanismo de la frecuencia respiratoria generando hipercapnia. Entonces hay que tener mucho cuidado en ellos, ¿ok? Y pues bueno, ya saben todos ustedes que en la hipercapnia, pues bueno, sobre todo es en sueño profundo, sedación profunda, en estado de coma, deterioro neuromuscular, alteraciones de la mecánica ventilatoria que me esté condicionando retención de CO2. La hipoxemia. En la hipoxemia, pues normalmente en pacientes que tienen bajo un tratamiento de suplementación de oxígeno que no está de manera adecuada, sobre todo en pacientes que estén ventilados, pues vamos a generar a que empeore este cráneo hipertensivo. Los medicamentos de vasodilatación que les había yo dicho. La mayor parte son medicamentos, si se dan cuenta, en este caso los que utilizan lo que son los anestésicos, óxido nitroso, isoflavano, enflorano, alotano, ¿verdad? Histamina, ciclodelato, ácido nicotínico, todos estos van a generar vasodilatación cerebral. Aquí también falta en este caso lo que es nitroglicerina, isosorbide y sildenafil. Las maniobras de Valsalva, cualquier maniobra de Valsalva, cuando un paciente ya tiene sintomatología de cráneo hipertensivo, cualquier maniobra de Valsalva van a empeorarlo, ya sea agacharse, ya sea realizar un esfuerzo, pujar, vomitar, defecar o toser, va a condicionar que empeore esta sintomatología. Posiciones corporales, aquellas pacientes que normalmente ya tienen cráneo hipertensivo y tienen una posición de Trendelenburg, el Trendelenburg, la cabeza la tenemos más abajo que en relación a los pies, entonces eso va a alterar el retorno venoso. ¿Ok? El decúbito ventral, la flexión extrema de las caderas, ¿ok? También puede generar problemas. Contracciones musculares isométricas en aquellos pacientes que tienen ya un problema secundario a movilidad, pues bueno, esto puede generar sobre todo en aquellos pacientes que ya tienen un traumatismo craneoencefálico y que se quejan de dolor, donde hacen tensión sobre sus músculos, sobre todo contracciones isométricas, pues esto va a condicionar que empeore también el toser, el estornudar, ¿verdad? Los estímulos nocivos, todo lo que les genere dolor va a condicionarme este aumento de presión intracerebral. Ahora, ya sabemos que mi paciente tiene una masa, que tiene algo que me está generando cráneo hipertensivo, ¿verdad? Les había yo dicho que sobre todo cuando ya pasamos arriba de 20 milímetros de mercurio, ¿ok? Que se sostienen más de 5 minutos, a partir de ahí ya vamos a tener cráneo hipertensivo. El organismo utiliza estos mecanismos de compensación, pero son de forma temporal para tratar de evitar la sintomatología de cráneo hipertensivo, que ya les habíamos dicho, los mecanismos de autorregulación, la mecánica ventilatoria y todo esto. Bueno, ¿cuáles son esos mecanismos de compensación? Se los tienen que saber. Vasoconstricción arteriolar y venoso. ¿Qué quiere decir? Por el aumento de masa, pues bueno, genera vasoconstricción arteriolar y vasoconstricción de los senos venosos. Y lo otro, derivación del líquido cefalorraquídeo hacia los senos venosos, hacia las regiones espinales y hacia el espacio subaracnoideo para tratar de compensar el aumento que me esté generando, sobre todo este cráneo hipertensivo. Entonces, estos son los mecanismos. Por eso, en esta imagen, donde ya tengo una masa, genera desviación de la sangre al componente venoso y al componente arterial, generando vasoconstricción. ¿Quedamos? Y el otro es derivación del líquido cefalorraquídeo hacia el espacio medular, hacia el espacio subaracnoideo y hacia los senos venosos.
Cuando ya, aquí, bueno, aquí todavía lo estamos compensando, son de forma temporal. Cuando ya no los estoy compensando, a partir de aquí la confianza se pierde, ¿ok? Tenemos baja confianza y ya empezamos con un estado de descompensación. A partir de aquí, el paciente ya va a presentar más los signos y síntomas de cráneo hipertensivo, porque ya están al tope los mecanismos de compensación. ¿Ok? Bueno, ya hablando de todo esto, de cómo tenemos esos mecanismos ahora vamos a hablar los diferentes tipos de edema que ya les había yo dicho. Tenemos como tal el citotóxico, ¿verdad? Por una disminución de presión de menos de 50 milímetros de mercurio que está relacionado con choque, con una masa, en la cual, pues bueno, se va a alterar el aporte de oxígeno. Al disminuirse el aporte de oxígeno, esto me va a acarrear menos producción de ATP y esto me va a condicionar que se alteren las bombas, sobre todo de transporte de sodio-potasio ATPasa, y generemos sobre todo, en este caso, una hiperexcitabilidad, generando entrada de calcio y sodio, que ya lo habíamos dicho anteriormente. Entonces, en el citotóxico, el problema es que fallan las bombas de transporte transmembrana. En el vasogénico, bueno, ya saben ustedes, pues, un aumento de la presión de perfusión cerebral más de 150 en aquellos pacientes que tienen un cráneo hipertensivo, ¿ok? Entonces, aquí tenemos disfunción endotelial donde va a permitir el paso del componente sanguíneo de la sangre hacia el intersticio en forma de trasudado o exudado, ¿ok? Y el otro, intersticial, ¿ok? Como tenemos este intersticial normalmente es por la dificultad de la circulación del líquido cefalorraquídeo. ¿Qué quiere decir? Que este tipo de edema lo vamos a encontrar alrededor del sistema periependimaria y ventricular. Ahí es donde nosotros normalmente lo tenemos. Y los libros anteriores en medicina interna utilizaban en este caso que también teníamos el hidrostático. Y bueno, el hidrostático, ¿en qué pacientes lo veíamos? En pacientes que tenían insuficiencia renal crónica por la uremia, en pacientes que tenían una hiponatremia severa, en aquellos pacientes que tenían hipotiroidismo, que se le llama coma mixematoso, en pacientes que tenían insuficiencia hepática, que generaban hiperamonemia. Pues bueno, todos estos van a catalogarse dentro de lo que es el vasogénico. Quedamos ya no, por eso se los pongo aquí en interrogación. Realmente no tenemos edema de tipo hidrostático, sino, pues bueno, tenemos realmente cambios a nivel transmembrana donde se deposita más concentración de lo que es en este caso agua. Y bueno, ahora vamos a hablar de la normalidad de los capilares, sobre todo este es un capilar somático donde tenemos las células endoteliales, si se dan cuenta, pues bueno, tenemos en las uniones paracelulares en este sitio, pues bueno, aquí tenemos unas fenestraciones donde por medio de los mecanismos de cininas, tromboxanos, leucotrienos, van a generar vasoconstricción del capilar o vasodilatación dependiendo cuál es el efecto. Y pues bueno, aquí nosotros tenemos mitocondrias, ¿verdad? Que también sirven para transporte paracelular. Pero bueno, esto hablando a nivel del capilar somático. Ahora, nos vamos al capilar cerebral. El capilar cerebral, pues bueno, aquí tenemos nosotros nuestra barrera hematoencefálica donde tenemos el capilar. Pero fíjense, estos capilares tienen una interconexión paracelular más fuerte que las habíamos dicho, las ocludinas, las proteínas HAM, las claudinas, las caterinas, que permiten que no todos los componentes sanguíneos pasen al intersticio. Pero además de estas uniones, también tenemos en este caso los astrocitos, especialmente los pies de los astrocitos que me van a generar otra barrera más para que estas sustancias no me generen, en este caso, el paso de los componentes sanguíneos. Y pues bueno, aquí tenemos sobre todo diferentes tipos de respuesta vasoconstriccional y vasodilatación para que, pues bueno, tengamos un flujo sanguíneo cerebral de manera adecuada. Esto es en condiciones normales, que ya vemos cómo en este caso esta barrera hematoencefálica es ultra selectiva. Ya
aquí tenemos los diferentes mecanismos realmente de paso en forma de difusión, en forma de transporte paracelular, en forma de transporte transcelular. Y pues bueno, en este caso, pues bueno, gracias a estas proteínas y estas uniones de estas bombas sodio-potasio ATPasa que las tenemos acá, pues bueno, van a permitir ese ultrafiltrado del plasma, ¿verdad? Que lo tenemos aquí. Aquí tenemos los piecitos de los astrocitos que también nos van a ayudar, sobre todo a tratar de contener las sustancias que hayan pasado a través de mi barrera hematoencefálica. ¿Ok? Ahora, vámonos a los diferentes tipos de edema. ¿Dónde está la fisiopatología? Ya vimos que este es un capilar cerebral normal, donde tenemos unas puentes importantes paracelulares, donde en este caso las células endoteliales están ricas de mitocondrias porque son productores de ATP y precisamente para que produzcan esa energía a estas bombas transmembrana, ¿verdad? Y pues bueno, esta es la barrera hematoencefálica. Les mencionaba que sobre todo en aquellos pacientes que tienen un aumento de presión de perfusión cerebral arriba de 150, ¿qué va a generar? Vamos a tener una disfunción endotelial, donde esto es secundaria a una hiperperfusión cerebral. ¿Y qué es lo que pasa con estas fenestraciones? Se abren. Al abrirse, pues bueno, van a empezar los componentes sanguíneos a pasar al espacio intercelular. ¿Ok? Sobre todo el extracelular aquí va a estar rico de los componentes hemáticos, como cuáles, proteínas principalmente. Aquí los tenemos en este caso más ricos en proteínas. ¿Ok? Y bueno, ¿qué pasa con el edema de tipo citotóxico? Ya saben ustedes que es por disminución de oxígeno, disminución de MITAM, donde se altera en este caso la producción de ATP y pues bueno, en este caso no va a poder hacer estos cambios transiónicos a nivel de la membrana y pues bueno, el pH ácido bajo, el ácido láctico, el aumento de mi CO2, la disminución de mi O2 y el paso de lo que es sodio y calcio a nivel intracelular, pues bueno, va a generar que todas estas estructuras se alteren por esta disfunción de estas bombas sodio-potasio ATPasa. Y aquí normalmente se van a alterar tanto las células endoteliales, los astrocitos, los piecitos de los astrocitos, las neuronas. Aquí el problema realmente es más en todas las estructuras, sobre todo intracelular. Aquí, pues bueno, va a ser de forma extracelular. Hasta ahí no hay duda sobre el mecanismo de la fisiopatología de los edemas, chicos. Hola, hola. Chicos. Todo bien, doctor, gracias. Sí, Sí. sí se escucha. Ok, y tenemos el otro edema, el edema sobre todo intersticial, que les había yo dicho, donde tenemos un problema de obstrucción del flujo de líquido cefalorraquídeo. Y les dije que normalmente es alrededor de los ventrículos o periependimaria. En este sitio, pues bueno, como no fluye de manera adecuada el líquido cefalorraquídeo, se extravasa en este caso alrededor del sistema ventricular y va a estar rico principalmente en ese ultrafiltrado de líquido cefalorraquídeo, ¿ok? Toda patología que me obstruya, en este caso el drenaje de líquido cefalorraquídeo, me va a condicionar este problema. Y todas las hidrocefalias obstructivas, hidrocefalias absortivas van a ser los causantes de este tipo de patología. Si ya hablamos en este caso de la fisiopatología, pues bueno, vamos a hablar un poquito de ellos. Vamos a hablar del edema vasogénico, ¿verdad? Donde va a ser por una hiperperfusión de presión de perfusión cerebral más de 150, que les había yo dicho que tenemos disfunción endotelial, donde el componente hemático o sanguíneo pasa hacia el espacio extracelular. Entonces, ¿cuál es el problema de la patogénesis? Es aumento de la permeabilidad capilar incrementada, ¿ok? ¿Cuál es su localización? Principalmente en el espacio extracelular y principalmente en la sustancia blanca, ¿ok? ¿Cuál es la composición de este edema?
filtrado de plasmas rico en proteínas, lo que les había yo dicho. Y sobre todo en el líquido extracelular va a estar más aumentado. ¿Cuál es muy común en este tipo de patologías? Tumores primarios, metástasis, traumas sobre todo tardíos, ¿verdad? Abscesos, fase tardía de los infartos cerebrales, ¿ok? Ya por el mecanismo de reparación. Ahora, aquí comentan el efecto de los esteroides. ¿Vamos a tener efecto con los esteroides? Pues bueno, si es un problema de tipo inflamatorio, ya sea por un absceso, por una metástasis, vamos a tener efecto porque vamos a poder tratar de controlar, en este caso, esta respuesta que no sea muy incrementada. Entonces, en este tipo de edema, el esteroide sí tiene efecto. El uso de soluciones hiperosmolares como el manitol o el suero hipertónico va a tener efecto. Claro que va a tener efecto porque este ultrafiltrado es de componente sanguíneo, entonces nos va a ayudar de manera adecuada. Vámonos con el edema de tipo citotóxico. Se alteran las bombas sodio-potasio ATPasa por una disminución de la concentración de oxígeno. Y bueno, en aquellos pacientes que tienen muerte cerebral por obstrucciones, por EVCs obstructivos, pues bueno, es normalmente el sitio donde encontramos realmente afectado tanto la neurona, la célula endotelial, el astrocito. Tenemos afectado realmente ese órgano donde no tiene el aporte de oxígeno. Y es la localización tanto en la sustancia blanca como en la sustancia gris. ¿Cuál es la composición? Es un ultrafiltrado de plasma rico en agua y sodio. Saben ustedes que en este caso permite la entrada de sodio, de cloro, en este caso ácido láctico, al espacio intracelular. Normalmente es el sitio. El líquido extracelular se encuentra aquí disminuido. ¿Por qué? Porque arrastra del intersticio al intracelular. ¿Cuál es la patología más común? La presencia de los infartos. Ahí es donde normalmente lo vamos a encontrar. El efecto del esteroide, ¿vamos a tener efecto en los problemas de la hipoxia? No vamos a tener efecto. Entonces los esteroides no me van a servir en este tipo de pacientes, ¿ok? El manitol o las soluciones hiperosmolares me van a servir. Vamos a tener efecto en este tipo de edema, ¿ok? Vámonos al otro edema, el edema de tipo intersticial, ¿ok? Ya sabemos que es por problemas de la circulación o de absorción de líquido cefalorraquídeo. Normalmente la localización más frecuente es sustancia blanca periventricular. Ahí es donde normalmente lo tenemos nosotros. ¿Cuál es la composición? Líquido cefalorraquídeo. El espacio extracelular va a estar aumentada, pero en este sitio, en el espacio periventricular. ¿Cuál es la lesión más característica? Pues bueno, es la hidrocefalia. Dependiendo de dónde se encuentra la obstrucción, vamos a encontrar dilatada ese sistema ventricular. ¿El esteroide va a tener efecto? Pues aquí no va a tener ningún efecto en este caso, ¿verdad? El uso del manitol o soluciones hiperosmolares también es cuestionable, que sí puede servir, pero ya les había yo dicho de un tratamiento para disminuir la producción de líquido cefalorraquídeo. ¿Cuál es, chicos? Hola, hola. ¿Qué medicamento se utiliza para disminuir la producción de líquido cefalorraquídeo? Hola, chicos. ¿Qué medicamento se utiliza para disminuir? ¿Cuál? ¿Qué medicamento? Hola. ¿Qué medicamento se utiliza para disminuir la producción de líquido cefalorraquídeo? La acetozolamida. No les había yo dicho que a nivel de los plexos coroideos tenemos esta enzima que es la anidrasa carbónica, que es la encargada de producir líquido cefalorraquídeo. Y cuando nosotros damos diuréticos como es la acetozolamida, que bloquea el efecto de esta enzima, vamos a tener disminución de lo que es la producción de líquido cefalorraquídeo. Solamente en este tipo de edema vamos a tener efecto.
Y bueno, ya tenemos en este caso, ya sabemos cómo en este caso el mecanismo de compensación, hasta dónde vamos a tener el efecto. Una vez que ya llevamos al tope estos mecanismos de compensación, perdemos en este caso la confianza y en este caso empezamos a tener la sintomatología de cráneo hipertensivo. ¿Ok? Entonces, solamente acuérdense ustedes, el estado compensatorio es cuando se presenta la presión intracerebral de forma lenta, ¿ok? Solamente en este tipo de pacientes. Cuando el paciente tiene un hematoma, una hemorragia subaracnoidea, un hematoma intraparenquimatosa, donde no puede utilizar los mecanismos de compensación, en estos simplemente no se van a llevar a cabo. Aquí en automático vamos a tener cráneo hipertensivo, ¿ok? Y bueno, pues bueno, acuérdense ustedes que la presión trata de mantener la presión de perfusión cerebral con los mecanismos de autorregulación que ya les había yo dicho. Y ya saben ustedes, vasoconstricción arterioral y venoso y desviación del líquido cefalorraquídeo hacia lo que es la parte de la médula espinal y el espacio subaracnoideo. Vamos a pasar al cuadro clínico. Y bueno, el cuadro clínico lo vamos a dividir en la tríada clásica, que realmente no es una tríada clásica, ¿ok? El deterioro progresivo y los fenómenos de herniación. Estos son lo característico que vamos a ver en un paciente con cráneo hipertensivo. Empezamos, pues bueno, esto tiene que ver un poco realmente con la presión, sobre todo en este caso intracerebral. Cuando tenemos una presión ya arriba de 20, ya tenemos sintomatología, utilizamos realmente los mecanismos de compensación y decimos que en este cuadro clínico la tenemos en 4 etapas. El primero, el estadio de acomodación o de compensación. Realmente está determinado por la compresión de las venas y capilares cerebrales. Ya saben ustedes, por ese mecanismo de vasoconstricción, ¿ok? Y pues bueno, para tratar de compensar esta masa agregada que independientemente de lo que sea. Y en este estadio normalmente empezamos ya a tener un poco de dolor de cabeza, un poco de apatía, un poco de somnolencia. Y si hiciéramos un fondo de ojo, vamos a encontrar distensión de las venas retiniales. Entonces, es lo primero que vamos a empezar a ver en este tipo de pacientes. En el estadio temprano moderado, que se caracteriza que tenemos una presión de 30 a 40 milímetros de mercurio, ¿ok? Aquí la isquemia se va a hacer más presente. Entonces, ¿qué es lo que va a condicionar? La isquemia, sobre todo, se va a ir hacia la parte del tallo, como cuáles. ¿Cuáles son los del tallo en este sitio? Tenemos el mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Entre más baja sea la lesión, más daño neurológico tenemos. Entonces, aquí, pues bueno, las venas se van a ver más dilatadas, ¿ok? Y esta dilatación a nivel de los centros vitales del control de la presión arterial, de la frecuencia respiratoria y de la tensión arterial se van a ver afectados. Entonces, ¿qué es lo que hace? Va a condicionar que estos centros vitales disminuyan la frecuencia cardíaca, disminuya la frecuencia respiratoria. ¿Pero qué creen? Va a condicionar aumento de la presión arterial sistémica. ¿Por qué? Porque el mecanismo es que le está llegando poco flujo sanguíneo cerebral al cerebro y le dice al corazón, ¿sabes qué? Auméntame más la presión para que me llegue más oxígeno, pero le disminuye la frecuencia cardíaca. Aquí el dolor de cabeza normalmente va a empeorar, más sobre todo con las maniobras de Valsalva que les había yo dicho y con todo lo que es en este caso los medicamentos que pueden alterarlo. El paciente a veces se vuelve intranquilo y se empieza con confusión. En el estadio avanzado, donde tenemos una presión más de 40, pues bueno, aquí realmente ya tenemos una PIC severa, ¿verdad? Aquí vamos a tener una isquemia medular más amplia y esta isquemia medular va a condicionar mayor estimulación a los centros vitales que los encontramos en protuberancia y bulbo. Ahí es donde normalmente me va a afectar. ¿Y qué va a condicionar? La frecuencia cardíaca va a disminuir más y entonces vamos a generar bradicardia. La presión arterial me la va a aumentar más y vamos a tener hipertensión. Y la frecuencia respiratoria se va a ver más irregular. ¿Ok?
Aquí la presión de pulso se va a ampliar, va a aparecer también una respiración irregular llamada tipo de chain stop o en cuadros severos hasta periodos de apnea. Aquí las pupilas se van a hacer más irregulares en tamaño y la forma. En el fondo de ojo vamos a encontrar un papiledema, sobre todo agudo, ¿ok? Y una importante congestión de las venas retinales. Y pues bueno, en algunos pacientes ya incluso en estado de coma. Bueno, y ya cuando nosotros tenemos un paciente que tiene una presión arriba de 50, ya decimos que tenemos una falla medular. ¿Qué quiere decir? Que esas funciones de supervivencia, sobre todo el control de la presión arterial, frecuencia respiratoria y frecuencia cardíaca, se pierden. ¿Qué quiere decir? Que ya tenemos una hipoxia hasta a nivel medular. Y aquí, pues bueno, normalmente el organismo ya no puede controlar estos cambios de la PIC y normalmente va a condicionar colapso de los centros medulares. Aquí ya estamos en un estadio terminal e irreversible que incluso podemos encontrar el paciente en estado de coma o una escala de coma Glasgow menos de 3 o que incluso ya tengamos muerte cerebral. Y realmente la muerte en este tipo de pacientes es más por un paro respiratorio más que paro cardíaco porque se me va a alterar sobre todo el mecanismo de respiración. Entonces, los pacientes que tienen presión intracerebral severa, vamos a tener la muerte por un paro respiratorio. ¿Ok? Después de esta clasificación del cuadro clínico, bueno, nos vamos a la tríada clásica. Lo característico es que tengamos una cefalea de predominio en la mañana, pero lo vamos a tener durante todo el día, incluso durante la noche, ¿ok? No ceden con los analgésicos convencionales. Llámese metamizol, paracetamol, lisina, ibuprofeno, el AINES que ustedes quieran. Algunas veces el tramador puede condicionar un poquito del control de la presión de la cefalea, pero hay que batallar con los efectos secundarios del tramador, como son las náuseas, ¿ok? Y a veces los mareos. El otro, el síndrome de Burns. El síndrome de Burns consiste en vómito sin antecedente de náusea. De la nada el paciente solamente se agachó o pujó o tosió y de repente el paciente solamente vomitó. Eso se le llama síndrome de Burns. Vómito sin antecedente de náuseas. ¿Quedamos? Toda patología digestiva siempre vamos a tener el estado nauseoso. Aquí no, aquí solamente vamos a tener el vómito. La otra, el papiledema. Vamos a encontrar venas retiniales congestivas y el papiledema. En el crónico vamos a ver cambios, sobre todo en el disco, que incluso ya podemos encontrar a veces atrofia de la papila. El otro, la diplopia por afección del sexto par craneal. El sexto par craneal es el nervio más largo y más delgado que nosotros tenemos. Entonces, si nosotros tenemos una PIC alta, pues vamos a generar compresión de este nervio y vamos a tener lesión del sexto par craneal. Por eso tenemos la diplopia. Y bueno, aquí tenemos un fondo de ojo, ¿verdad? Aquí tenemos la fobia, aquí tenemos la papila. Fíjense cómo tenemos el disco muy bien. Tenemos lo que es la entrada de lo que es, en este caso, las venas retiniales, que las tenemos más densas. Aquí tenemos la arteria, las arterias de la retina. Pues este es un fondo de ojo normal. En el paciente que tiene un cráneo hipertensivo por una hemorragia subaracnoidea, un paciente que tiene una hemorragia intraparenquimatosa, vamos a tener un papiledema precoz donde tenemos importante congestión de las venas retiniales. Es lo más característico. Quedamos en la fase precoz y en la fase aguda, pues bueno, tenemos sobre todo hemorragias alrededor de lo que es, en este caso, la papila. ¿Ok? Tenemos la dilatación de las venas retiniales y las microhemorragias al nivel de lo que es la papila. Ya en el paciente que tiene una PIC crónica, donde tiene una masa, un crecimiento de forma parabotina, pues bueno, aquí ya vamos a encontrar
es realmente un papiledema crónico, donde encontramos en este caso el borde de la papila se pierde por las microhemorragias que normalmente tenemos, la congestión de las venas retiniales. En este tipo de pacientes ya vamos a encontrar problemas del campo visual, problemas incluso de ceguera. En el atrófico, pues bueno, simplemente el paciente ya no va a ver, donde me va a afectar la visión periférica y la visión central. La visión central es la última que se pierde y esto es gracias realmente a la vascularización a nivel de lo que es la región occipital. ¿Ok? Entonces ya esta es una papila atrófica donde el paciente no va a ver. ¿Qué quiere decir? Que en aquel paciente que tiene una masa de mayor tamaño, donde tenemos una PIC alta, donde tenemos una presión de perfusión alta, en aquellos pacientes que son, en este caso, pacientes con presión sin control, me pueden generar problema de ceguera, me puede generar problema de ceguera. Entonces, es muy importante recalcar el control de la presión arterial para evitar todos estos problemas, sobre todo alteraciones del campo visual, periférico y posteriormente central. Este es un paciente donde tenemos una masa de gran tamaño, donde me desplaza en este caso parte de los hemisferios hacia la parte posterior, si se dan cuenta, y aquí me va a condicionar compresión de los nervios ópticos del quiasma óptico, donde se va a alterar realmente en este caso este nervio óptico. Entonces, si le tomaran en este caso un paciente un ultrasonido de lo que es el nervio óptico, lo vamos a encontrar dilatado. Y esto, el ultrasonido ocular en los pacientes que tienen cráneo hipertensivo, también sirve como diagnóstico para saber si un paciente tiene o no un cráneo hipertensivo. ¿Ok? La parálisis del sexto par craneal. Acuérdense ustedes, en este caso tenemos una parálisis del sexto par del ojo derecho, donde en este caso el ojo se va a la parte interna, también llamado esotropía. Quedamos porque es el nervio más largo y más delgado que nosotros tenemos. Y bueno, aparece en otra sintomatología la presencia de tinnitus o acufenos, ¿ok? Problemas de trastornos mentales. El paciente se vuelve intranquilo, con agitación y en algunas veces se presenta con confusión, incluso letargo o en estado de somnolencia. Disminución de la agudeza visual. Acuérdense ustedes que primero nosotros vamos a tener afectado la visión periférica y posteriormente vamos a tener afectada la visión central. Y bueno, ya hablamos de la tríada, esta tríada que se le llama reflejo de Cushing. Aquel paciente que tenga hipertensión arterial sin antecedente de haberlo tenido, bradicardia menos de 50 y alteraciones del patrón respiratorio, el paciente está ante el reflejo de Cushing. Y este reflejo de Cushing me indica que el paciente tiene una presión intracerebral alta. Deterioro rostro caudal. Esto, pues bueno, dependiendo de dónde se encuentre la masa o la patología. Entre mayor PIC, vamos a condicionar lesión primero de los hemisferios, luego del tálamo, luego del mesencéfalo, luego de la protuberancia y luego del bulbo. Por eso se le llama deterioro rostro caudal, donde encontramos también alteraciones de la parte motora. Entonces, tenemos disminución progresiva del nivel de conciencia, los pacientes se vuelven somnolientos, ¿ok? Tenemos bradipsiquia, ¿qué quiere decir? Que cuando ustedes le pregunten, el paciente va a responder muy lento sus respuestas. Desorientación temporoespacial, el estado de estupor y de agitación y en algunos pacientes en estado de coma. La respuesta motora la podemos encontrar tanto en respuesta en flexión o en respuesta en extensión. Y alguna lesión focal ya directamente a un nervio o par craneal, que ya tengamos afectado este par craneal y pues bueno, ya es secundario este aumento de la PIC. Ahora vamos a hablar de los mecanismos de herniación. Y bueno, estos mecanismos de herniación, ¿qué son? Son desplazamiento de tejido cerebral a través de orificios o zonas rígidas que normalmente están condicionadas por las meninges. Aquí tenemos nosotros en este caso las meninges. Aquí yo tengo la hoz del cerebro. La hoz del cerebro se forma por parte de la dura madre, donde me va a separar entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho.
Aquí tengo yo la hoz del cerebro, la apófisis cristagali. En este caso se va todo lo que es el seno longitudinal superior hasta lo que es la tienda del cerebelo. Esto se le llama la hoz del cerebro. Precisamente, pues bueno, se le llama así porque tiene la forma de una hoz. Los que son de campo y conocen una hoz, tiene esta forma. Muy bien. Aquí tenemos nosotros un orificio. Si se dan cuenta, aquí tengo yo la tienda del cerebelo, aquí yo tengo las apófisis clinoides posteriores, este es el clivus del esfenoides y se va a formar un orificio. Este orificio se le llama orificio transtectorial, ¿ok? Este orificio aquí es donde empieza a aparecer el mesencéfalo, la protuberancia y conforme vaya bajando, aquí mesencéfalo, protuberancia, bulbo y la médula propiamente dicho, ¿ok? En base a este orificio transtectorial vamos a dividir en parte supratentorial que corresponde a ambos hemisferios, infratentorial que corresponde a la parte del cerebelo, ¿ok? Y tenemos otro orificio, el agujero magno. El agujero magno, esto pues bueno, está condicionado por el agujero del occipital y la primer, en este caso, vértebra cervical, ¿verdad? Donde pues bueno, tenemos comunicación del bulbo con lo que es en este caso la médula espinal, sobre todo a nivel cervical. Entonces, son estos mecanismos de herniación, son precisamente desplazamiento de tejido cerebral a través de estos orificios o zonas rígidas, condicionadas por las meninges. ¿Ok? Por el tiempo de evolución yo creo que nos quedamos aquí y vamos a empezar a ver herniación el día lunes. Espero ya terminar el día martes este cráneo hipertensivo y empezamos con los otros, ¿cómo se llama? Temas. Entonces, por favor, pónganse a estudiar, chicos, porque veo que no se están estudiando. No quiero sorpresas, que les ponga un examen y que tengan mal resultado. Así es que por favor pónganse a estudiar. Por eso se están grabando las clases para que estén repasando. Sí, doctor. Muchas gracias. Pero muchas gracias. Adelante, Kevin. ¿Hay alguna bibliografía en la que nos podamos basar para estos temas? Los libros que tú quieras, amigo, sin problema. Okay. Normalmente los libros de trauma, los libros de neurología, pues está relacionado a esto. Yo estoy metiéndome más un poco de fisiopatología en este tema para que ustedes comprendan los demás, porque todos los demás van a ser traumatismo cráneoencefálico y van a agarrar rápidamente, en este caso, el cuadro clínico y el manejo que vamos a dar en este tipo de pacientes. Ok, doctor, gracias. Bueno, nos vemos el día lunes. Bye.